Buen día, profes. ¿Cómo ¿Cómo les andan? va? Buen día. Hola, buen día. Buen día, profe. ¿Cómo te va? Buen día, profe. Hola, Nahuel. Buen día. A ver, Buen día, profe. buen día en el Profe, chat. Sí, a ver, espera. soy yo. ¿Quién saluda? Paul. Iván, creo que es el que saludó. Sí, Sol. buen día. Sol, te escucho. Veo su frente. Ay, perdón. Ahí está. Es que yo no me miro cuando estoy conectada. Está bien, Puede está salir bien. cualquier cosa de esto. A ver el fondo. Ah, sí, está bien. Bueno, em, chicos, Em, los resultados no son tan malos, pero esperaba mejores resultados. Eso hablábamos con Juliana recién. Se han confiado, me parece. Se han confiado en el parcial, en el tipo de preguntas que eran las múltiples opciones, porque hay muchos errores ahí también, además de las que había que escribir. Bien, hicimos un resumen, hicimos un me- mental, porque todavía no lo hice, ahora se los voy a pasar. Déjenme ver qué busco acá, acá. Un resumen de los errores más comunes en el parcial. Ya les voy a dar algunas indicaciones. Voy a buscar los errores más comunes. Control C. Bien. Espera, falta un poquitito más. Falta un poquitito más. Espérenme un segundito más, que ya termino de todo esto. Voy a tratar de sintetizar ahora con esto que he escrito porque copié textual tuyo, lo que me mandaste, Juli, y me parece que no me va a alcanzar en la pantalla para que se lea bien. Pero bueno, no importa, ahora vemos. Bueno, voy a compartir pantalla. Bien. Copy textual lo que me mandaste, Juli. Bueno, primero, errores más comunes que encontramos cuando corregimos, sobre todo cuando corregimos la opción donde ustedes tenían que poner la respuesta breve, que era que ustedes tenían que escribir. De todas formas, mientras íbamos viendo eso, también íbamos viendo las otras preguntas y también sacamos algunas conclusiones, ¿no? Lo más común es que vi que no identifican
archivos de bloque y archivos de caracteres. Cuando se les pidió en una de las preguntas sobre archivos de bloque en la parte de dispositivos, en la parte de dispositivos, perdón, los de bloques y los de caracteres, es como que sabían que estaban en dev, pero no supieron diferenciarlos. En algunos ejercicios vi eso. Después también un uso muy, pero muy incorrecto del find. Combinaron el find con el LS con el find. Por ejemplo, acá les puse, vi a algunos que escribieron algo así. Find barra, por ejemplo, que lo buscaban en el directorio de conexión, menos type de tipo, y después un LS, o al revés, LS tubería find. ¿Sí? Vi varios ejemplos de ese tipo. Me parece que no quedó claro cuándo usar el LS y cuándo no. En realidad, lo que yo creo, sacando conclusiones en general, es que el que confundió find con LS no sabe que el LS solamente muestra un listado de los directorios. Es decir, yo tengo un directorio que contiene archivos y directorios en su interior. Con el LS yo estoy mostrando el contenido del directorio, pero no el contenido de los archivos, es decir, no revisa dentro de los archivos. Por más que yo lo haga recursivo al LS, no está leyendo el interior de cada archivo, no está el contenido. El LS solamente me da el nombre del archivo que está. A lo sumo con el LS puedo ver los atributos de ese archivo, es decir, fecha de creación, usuario, grupo, etcétera. Pero no se puede combinar un LS con un find. Nunca, porque el find busca, como lo hace el LS, nada más que busca algunos nombres de archivos con una cierta característica. Entonces, si yo uso LS, estoy mostrando todo de un directorio, y si yo uso un find, estoy mostrando alguno en particular que cumple ciertas características. No se pueden combinar los dos comandos. Por ejemplo, usaban el ls para un directorio y dentro del ls buscaban un find, con un find. No, no funciona así. No funciona. No hay forma de que eso esté correcto. Bien, mucha confusión en ruta absoluta y relativa. Me llamó la atención porque no pensé que pudieran tener errores allí. No es que la mayoría tuvo esos errores, sino los errores comunes que vimos. A eso me refiero. Se les decía, usa ruta absoluta y usaban la relativa. Usa ruta relativa y usaban la absoluta. O no se ubicaban en cuántos niveles subir para, por ejemplo, buscar la raíz. Ponían 2 niveles o subían un solo nivel y tenían que subir 3, por ejemplo. Ese tipo de errores encontramos. Después, este es el número 4. Cambiarse de directorio. La respuesta, por ejemplo, era, bueno, ese es el ejemplo. Ese era el ejemplo. ¿Vamos a tener una revisión después de nuestro parcial, profe? Sí, sí, eso es lo que estábamos Sandra, hablando con Juliana. Sí, ahí tenías escrito cómo era lo correcto y lo que habían escrito la mayoría, no era para que para que ellos vieran la el diferencia. ejemplo. Claro. Sí, tenés razón. Para que voy a volver hacia atrás. Sí, volver para atrás. No sé si acá era, y ya no me vuelve más, así que no sé qué es lo que decía. Era sobre todo para cambiarse de directorio, muchos escribieron como ven ahí en pantalla. Sí, en vez de poner, no en pusieron. vez de poner el CD, es como que se comieron el CD. No pusieron, claro, se comieron el CD, CD barra, En el barra. ejercicio específicamente eran 2 veces barra bin. 2 veces el punto barra. Sí, así. Bien. Nos pusieron CD y respondieron así, por ejemplo, o barra
punto, punto, barra, y... Te faltó el bin en el CD. Ah, perdón, tienes razón, gracias Juli, es así. Pusieron esto y lo correcto era esto, es decir, no pusieron el CD, pusieron solamente la ruta. Con la ruta estamos dando un nombre de archivo nada más. En este caso estamos dando un nombre de directorio. ¿Sí? Algunos me plantearon si yo iba a tener en cuenta el tema del user, porque algunos tenían los comandos bin, o sea, los comandos de bin estaban dentro de user. ¿Sí? Eso lo consideramos, lo cargamos dentro de las respuestas correctas, por lo tanto, al que lo tomó así, Sí, está igual en este considerado ejercicio no correcto. hacía falta porque era, tenía el dibujito de una estructura de trabajo. Claro, bueno, Entonces ahí eso es no lo que había me lugar llama. a confusión, digamos. Claro, la mayoría me parece que no leyó que decía que estaba posicionado en un directorio. Era como que Puede pusieron ser. un camino desde cualquier lugar y en realidad tenían que salir del lugar donde estaban para llegar a otro lugar. Y cuando están usando rutas relativas, sí o sí necesitamos el punto a punto para ir subiendo los directorios. Pero sí o sí necesitamos el CD para que nos cambie. Con el punto a punto solo no hacemos nada. ¿Mm? Bien, no sé si en este Mira, caso, te lo digo que es cuando se le pedía hacer una copia de respaldo o extraer una copia de respaldo, ah, sí, 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 muchos y muchos se muchos, olvidaron la sí, opción muchos, F, la digamos, o F, acá, pusieron la X de extraer o la C para crearlo, que está bien en cada caso. La B es opcional porque dijimos que era para ver por pantalla lo que estabas haciendo, por lo tanto podía ir o no. Pero la F va sí o sí, chicos, porque la F le indica que lo que sigue de argumento es o el el nombre nombre del del archivo, archivo que vas a comprimir, que vas a hacer la copia, digamos, o lo que querés extraer. Así que la F iba así así. sí, Ahí muchos casos se olvidaron de la F. sí, no sé si en este caso pasó que decía, en una de las opciones decía no usar la opción verbose, ¿sí? No me acuerdo si era en este curso o en el otro, Me pero parece, sí, en este me parece que no te estaba parece que la... no, que yo me No, confundo porque como corregí los dos cursos claro. no me acuerdo en cuál era. Pero de última, si la ponían a la opción no estaba mal, ¿sí? Pero el tema de que no esté la F sí es importante porque si no, no toma el siguiente nombre que es el archivo. Bien, eso respondieron. Son aclaraciones que vamos haciendo porque después cuando le mostremos los resultados no vamos a aclarar uno por uno. A eso me refiero. Eh, Estoy viendo cómo vamos a hacer, pero creo que lo voy a hacer fuera de clase. ¿Está? Les voy a dar un horario para que puedan ver un rango de tiempo. Los alumnos respondieron tar menos X en Sí, esos son respaldo los tar. ejemplos. Ah, está bien, la respuesta correcta es CBF. Ah, ahí está, gracias, Juli. Bien. CBF o, le voy a poner acá para achicar, Profe, ¿la vez XL. hacía falta ponerla? No, no, la No, B no eso es hacía lo que falta. acabamos de Eso es lo decir. que acaba de decir. Ah, Parece que no sí, están porque escuchando. justo. Parece que no están escuchando lo que estamos hablando, Claro, chicos. después así les van el parcial por no escuchar, chicos. Se le cortó, profe. Ah, bueno, vamos a creer que sí. Bien, 3. En la pregunta que dice ordenar alfabéticamente los nombres de los archivos, Sí, esa la copié tal cual como era la pregunta del sí, parcial. la respuesta correcta era LS, o sea, había que hacer un listado de los archivos para luego ordenarlos, para luego elegir 5, los 5 Ujú. primeros. Esta, Eh, la verdad que han hecho de todo, pero nadie completo. sí, de todo, o sea, Ujú. lo que se les ocurra. Ponían ls find, ponían ls more, ls sort, cualquier cosa, cualquier cosa. Y me llama la atención porque era uno de los más simples de los que hemos hecho. Ordenar archivos
para poder ordenar archivos, yo tengo que tener la lista de archivos, por lo tanto, el ls era importante. En este caso, el ls-1 es el que me da el nombre de los archivos cuando los ordena, perdón, me los muestra en una columna. Nombre, 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 uno debajo de otro. También encontré que acá el error era esto. Muy pocos usaron la virgulilla que indica ¿qué? ¿Qué indica la virgulilla? A ver si... Home directory. Home directory. Directorio de El conexión. home directory o directorio de conexión. Se les decía explícitamente directorio de conexión y ustedes usaban punto barra. Y algunos no usaban nada, que era obviamente el directorio de trabajo. Pero se les decía explícitamente directorio de conexión, no solamente en este ejemplo, sino en varios. Sí, te escucho. ¿Cómo se hacía esa línea ondulada? Porque por lo menos yo que me olvidé de hacerlo era porque no la encontraba. Eso es porque jamás practicaste. ¿Cómo puede ser que no sabías Solo dónde leer. estaba en el teclado? Está, en mi teclado te digo dónde está, al lado del 1 con la tecla de Alt. Pero creo que está por arriba del Yo lo 5, tengo 6. cerca del Enter. Ah, vos lo tenés arriba del Enter. Bueno, arriba Sí, del sí. 5 y el 6 también creo que lo he visto. El Depende 2. de la configuración y del idioma que tengas configurado en tu Claro, con tu teclado. teclado, pero tenés que buscarlo porque está la tecla, el símbolo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros les dijimos que tenían que fijarse bien cuál era el teclado que elegían, porque si no había símbolos que no iban a poder utilizar? Bueno, eso se aplicó ahora. El punto es, ¿Respondió tu pregunta la profe? Sí. No sé si lo escuchaste, porque pregunta no, cuál no, era la diferencia entre -1 y el -L en el bien, ls. el -1, vamos Sí. acá, básicamente acá, rápido. 1, 2, Profe, 3, pero hacía 4, falta poner el 5. -1. Y era más interesante porque te mostraba ordenadito por O sea que nombre uno. Pero si no lo si no, pusiste, también lo hace, también, también lo hace. claro, sí, por eso. Sí, sí, sí. No estamos viendo, Sandra. No, 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 es que estoy abriendo recién la máquina virtual. No me está respondiendo. Ahí está. Bueno, ahora les comparto. Ahí está. A ver acá. ¿Están viendo ahora? Sí. ls-1. Yo les di un ejercicio donde tenían que mostrarlo por columna. Ese es un 1. Muestra así. Ven que tiene una lista de nombres de archivos, uno debajo de otro. Sea archivo común, directorio, empaquetado, lo que fuese. Con el ls-l muestra así. Esa es la diferencia, Sol. El L me muestra todos los atributos, mientras que el 1 me muestra solamente el nombre. Y el ls solo me lo muestra así. ¿Sí? Gracias a Dios, el ls solo también me lo toma para cuando yo quiero ordenar. Por lo tanto, si yo hago un ls, una tubería y un sort, me va a ordenar por nombre. ¿Qué era lo que les pedía? Si hubieran puesto sort menos K1, hacía exactamente lo mismo. Fíjense que no cambió el resultado. Pero yo necesitaba los 5 primeros. Por lo tanto, head menos 5. Generalmente son los que empiezan con A o B o C. Martín, ¿qué decís que no te dejaba usar? No sé, leo ahora en el chat y no sé Ay, qué. sí, ayúdame con eso, Juli, porque yo tengo muchas pantallas en la mía. La barrita. ¿Qué es la barrita? ¿El simbolito de arriba de la ñ? No, no, para mí dice el pipe. Si es la No, barrita. no, profe, lo del que al directorio de conexión. La ondulita. La ondita, Pero ¿a que le dónde decimos. no se lo dejaba usar? En las respuestas sí lo podía poner. Entonces, ¿a qué se refiere a la máquina virtual? Que no lo puedo usar ahí. Bien, es porque el teclado está mal configurado, Claro. entonces.
En la No máquina estaba virtual creo que se hacía con Alt GR4. Sí, no, pero eso va a depender del teclado, chicos. O sea, Eric, está bien, en tu has- caso puede ser esa la opción para ponerlo, al GR4, ponele, pero no necesariamente tiene que ser esa, porque si cada uno instaló un teclado diferente, va a responder al teclado que utilizaron. Eric hace una pregunta que dice, profe, ¿se podría haber usado una ruta absoluta al home directory en el LS? No, no se podría haber usado, Eric, porque cada uno tiene un home distinto. Entonces, para que sea genérico y nosotros podamos ponerle una respuesta correcta, sí o sí tenían que usar eso. Vos no podés Cla- poner home barra Bueno, Eric, eso, porque funciona en tu máquina, digamos, ¿no? Y nosotros claro, necesitamos que sea algo genérico para poder corregir, digamos. claro. La idea es que si ustedes ponen barra home, barra eh, MB barra Juancito, y ese es tu home directory, yo no puedo saber si realmente ese es tu home directory. Por lo tanto, para que vos me indiques que es el home directory, con la virgulilla estás indicando que ese es el home directory. Lo mismo que si yo pongo barra, barra solamente, yo sé que es raíz. Bueno, home directory se indica con la virgulilla. O, por ejemplo, el directorio actual con el punto, o el directorio padre con el punto punto. Esas cosas son convenciones ya que estamos Salvo, usando. claro, salvo que en el ejercicio nosotros que en algunos casos le dimos un dibujito de una Sí, estructura de de árbol. directorios y demás, y que ahí le dijéramos, usted está posicionado en tal lugar. Entonces ahí, si le pedíamos ruta absoluta o relativa, podían usar un home Los barra nombres. Cecilia, por ejemplo, creo que había una pregunta. Sí. Ahí sí se podía, pero si no le damos algo específico, siempre tienen que usar lo genérico. ¿Sí? ¿Mm? Esto, o sea, obviamente me da la pauta de que no practicaron, porque al no tener idea dónde estaba ubicada una tecla, significa que esa tecla nunca la usaron, ¿sí? Bien, vamos a la que sigue. La voy a subir acá. Esta sería como bueno, dejo de ponerle número porque en realidad se mezclaron los números. Confundieron el CAT con el LS. Sí, he visto eso mucho. Sí, eso, chicos, recuerden que para ver el contenido de un archivo es con cat, no con ls. Bien, Muchos pusieron ahí, como les puse, por ejemplo, ls-l barra etc barra group. Group es un archivo y no lo pueden sí. listar con un ls. Tiene que ser con un cat, ¿sí? En muchísimos casos vi esa Sí, el confusión. LS para mostrar el contenido de un archivo. Esa, digamos, es la síntesis. Usar un LS para mostrar el contenido de un archivo. Y el LS no muestra contenido de archivos. El LS muestra archivos con su nombre y sus atributos. El LS nos permite leer el inodo, pero el inodo no tiene el contenido. El que tiene el contenido es el bloque físico que está dentro del inodo. Entonces, si yo hago un ls, lo que estoy haciendo es ir al inodo del archivo y buscar todos los atributos que tiene ese archivo. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el grupo? ¿Quién es la fecha de creación? ¿Y en qué lugares están ubicados los punteros a buscar el contenido? Pero cuando yo hago un cat, estoy buscando los punteros para ir a buscar el contenido. Cuando hago un more, lo mismo. Cuando hago un less, lo mismo. ¿Sí? Y, por ejemplo, si yo hago un hid o un sort, tengo que ordenar el contenido del archivo. No puedo hacer un sort de un directorio, excepto que yo haga primero un ls, porque no puedo hacer un sort directamente de un directorio. Eso también vi, Juli. Sort de un directorio, sort barra home, barra alumno. ¿Sí? Ordenan un directorio y el directorio no se puede ordenar. Tengo que primero conseguir un contenido
que sería el listado del directorio, para luego ordenarlo. Son mínimas esos errores que vi, pero también es cierto que estaban ese tipo de errores. Después, se está entendiendo esto, chicos, porque hay cosas que cada uno ya sabe si cometió ese error o no, o por lo menos creo que lo tienen en mente. Ahí Eric dice, profe, yo en el ejercicio usé ls-l y un sort indicando la columna del nombre, ¿eso estaría mal? No, no Guión estaría mal. ls-sort, no, está mal. No, por el sort lo está diciendo. ls-l hizo ¿Sí? y usó el sort indicando la columna del nombre. No estaría mal No, no, tampoco, no o sea, no estaría hizo el mal. ls-1, pero de esa forma también. Yo vi uno que usó el short con K-9, creo que era, Sí, y bueno, algo también se le consideró en ese claro, punto. porque, claro, No claro. estaba mal si usabas el K con la columna del nombre. No, es más, yo por lo menos si veía que funcionaba mínimamente, sí les daba algo. El Sí. tema es que con el sort, nosotros teníamos que usar cuál era el separador de campos, ¿se acuerdan? Porque si no le dábamos el separador de campos, por ahí las columnas están medias desfasadas y ya no me las toma correctamente. Así que había casos en que sí funciona y en otros no tanto, porque yo probaba el mismo comando en mi máquina y me daba errores. Entonces significaba que para poder hacer un sort, después de un ls-l, hay que hacer un tr-s, y luego el sort para que la cantidad de espacios entre uno y otro de los campos siempre sea uno solo y el sort funcione correctamente. Después dice, si se pedía que se muestre solo los nombres y mostraba los permisos, ¿está mal? Y Sí. ahí lo considerábamos bien, pero bajábamos punto, Ujú. porque no seleccionó la columna correcta. Mostró todo. ¿Sí? Cuando el comando funcionaba, pero no mostraba exactamente lo que se estaba pidiendo, no poníamos mal, obviamente, pero poníamos un puntaje un poquito más bajo porque lo correcto era otra cosa lo que se pedía. Después dice, si Em, no pusimos la virgulilla está mal y depende del ejercicio, Juan. Si era el ejercicio anterior que estábamos viendo, sí. sí, en donde se pedía directorio de conexión, había que poner virgulilla, sí o sí. Excepto, como dijo Juli, donde le decíamos el directorio de conexión y ustedes, perdón, donde le decíamos directorio de conexión y le dábamos la estructura de directorios. Entonces, estábamos leyendo cuál era el directorio de conexión. Estábamos leyendo que era barra home, barra alumnos, barra lo que sea. Si nosotros le decíamos cuál era el directorio de conexión, ustedes lo podían escribir. Pero si nosotros no le decíamos cuál era el directorio de conexión, ¿cómo sabían ustedes cuál era? Solamente con la virgulilla. Tenían que poner la virgulilla porque algunos inventaban el directorio de conexión, ponían el suyo o ponían uno del ejercicio anterior. ¿Sí? Y no es así. El de conexión siempre para evitar errores, siempre se representa con la virgulilla, excepto que nosotros le digamos, este es tu directorio de conexión, barra barra Bien, casi ningún alumno hizo bien el ejercicio del find. A todos les faltó el exec, por ejemplo. Cuando teníamos que mostrar, creo que el ejercicio era mostrar el contenido, Juli, Ahí está escrito ¿el de eso. abajo? Bien, bien, Sí, bien. el 5. Ahí está, mostrar por pantalla el contenido de cada uno de los archivos regulares. Bien. Es más, le decíamos con qué comando tenían que resolver, ¿sí? Respuesta. Había que buscar en el directorio de conexión los archivos de tipo regular y mostrar el contenido. En vez del cat podrían haber usado el more o el less, ¿sí? Cualquiera de los tres mostraba el contenido. Pero les decíamos que era con find, o sea que ya le estábamos dando una ayuda, en el directorio de conexión y los archivos regulares. O sea que ahí no todos los archivos teníamos que mostrar, solamente los que eran regulares. Por lo tanto, ya ahí teníamos que separar con la
opción de tipo. Luego, para mostrarlos, teníamos que usar la opción de ejecutar otro comando que sea el de mostrar, Ahí casi todos llegaron bien hasta el tipo. hasta el tipo. Sí. Y después le Sí, faltó el Excel. Creo que de todos los que vi, uno solo lo vi correcto, de los que corregí. sí, yo no me acuerdo de este, pues, ¿sabes? Yo me acuerdo que el tipo, y algunos me ponían otra cosa. Find, menos type, menos name, creo que vi en He uno, visto las también dos cosas. excepciones, chicos, que bueno, no vamos a ver uno por uno, pero hay mucha confusión de cómo se usan los comandos. O sea, he visto un ls Sí, queriendo hacer un grep con un ls y buscando por A, que empezaron con A los archivos. O sea, he visto claro, cosas muy raras. sí, Eh, Obviamente acá sí. ponemos los más comunes, pero hay Sí, 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 hay confusiones por cosas, ahí en hay excepciones a estos errores más comunes que son errores Ujú, ya muy graves, pero yo asumo que son errores de personas que nunca o no estuvieron en clase o nunca agarraron la máquina virtual, así que no son ujú, los que son comunes porque son muy, ¿cómo puedo decir? Muy exagerados los errores, ¿sí? ujú. Y una aclaración, Mostrar el contenido de un archivo con un ls, sí, sí, sí. ese tipo de errores. Y hay una confusión, chicos, que siempre que le pidamos listado, que me pasó verlo, listados o contenido, nosotros queremos el comando que resuelve lo que le estamos pidiendo, no queremos ver lo que ustedes están viendo por pantalla, porque me pasó de ver una que le pedíamos listar Ay, los inodos y listaron y los escribió los inodos, los inodos. números de inodos, ¿sí? Sí, me O escribió el sea, número claro, entonces, 85.554, espacio sí. 77.869. Sí, yo supongo Siempre que que le son los inodos. pidamos, pedimos los comandos, no pedimos, digamos, el resultado que ven por pantalla, ¿sí? Eso otra aclaración por las dudas para que no les vuelva a pasar. Sí, excepto que nosotros le digamos, escribe el resultado de su pantalla. Que Cosa nunca, digamos, que lo vamos a hacer nunca porque lo hacemos porque no, no. con verlo en su pantalla no sabemos si lo están ejecutando correctamente, eh, porque no estamos en su máquina, ni en laboratorio, ni en su máquina, podemos saber qué resultados pueden obtener. Bien, ¿alguna otra consulta? Después de clase, déjenme para la tarde, porque tengo que probarlo a esto. Eh, Van a ver cada uno sus resultados, pero va a ser un rato, nada más, ¿sí? Supónganse 3 horas a la tarde, para que puedan ver los archivos. Va a ser el día de hoy. Yo le voy a avisar a Sol. Díganme a qué hora prefieren, si más a la siesta o más a la tardecita, que tengan más posibilidades de entrar y consultar. Tardecita están poniendo por el chat. Tardecita, después de las 5 me dicen. Bueno, Sí. perfecto. ¿Sí están de acuerdo todos? Sí, profe. Bien, Sí, no hay drama. perfecto. Yo te aviso, Sol, cuando ya esté disponible para que puedan ver. Ok. Bárbaro. Bien, vamos entonces a comer. Esto lo voy a dejar, después los voy a ordenar bien para que les llegue a ustedes y vamos a comenzar con la clase de hoy. Bien. Hoy vamos a comenzar con la unidad número 8, perdón, la unidad número 3, que es de procesos, y en el libro lo van a encontrar en el capítulo 8, ¿sí? Ustedes ya hablaron de procesos, ya es más, les evaluaron en el parcial, así que no hace falta que redundemos en conceptos porque ya los tienen más o menos claros, ¿sí? Solamente recordamos que en Linux un programa en ejecución con su espacio de direcciones, con toda la imagen, que le llamamos imagen del proceso, es lo que se denomina proceso también en Linux, ¿sí? Siempre un proceso se va a identificar a través de un PID. El PID es el identificador de proceso. Entonces, cuando hablemos de un proceso,
siempre en Linux se lo reconoce con un PID. Déjenme ver un cachito, una cosita. Es todo lo que estamos por ver. Bien, me olvidé de ponerlo. O quizás lo puse en otra parte, en otra filmina. Profe, Para que, sí, tengo una duda. En el libro está eso de ese WIT, ese kit y sticky, no sé qué. Eso vamos sí, a ver. eso lo vamos a ver cuando veamos seguridad. ¿Sí? Claro, porque Así ese que está después de lo que ya lo vimos a después de seguridad. permisos, o sea, Ya, está en la misma unidad de permisos. sí, pero eso ya lo vimos ya, lo de Sí, por permisos. eso, lo de Ajá, ok. permisos, pero eso también son permisos. Lo que pasa es que se asocian y se ven desde otros comandos. Entonces, por eso lo vamos a dejar pendiente, porque en realidad nosotros vemos permisos rápidamente ahora porque necesitamos algunas cositas de permisos, pero para mí ese tema es de seguridad, que es el capítulo 6 Bueno, o profe. 7, no me acuerdo si es el 6 o el 7. Y seguridad se ve más adelante, pero por ahí necesitamos los permisos, por eso es que los vimos ahora, pero a mí me gustaría revisarlos mejor en la unidad número 6, que es más a final de año. Entonces, por eso esos permisos especiales los vamos a ver en esa época. No se preocupen ahora porque no nos hace falta por ahora. Bien, les decía, en Linux todo se identifica con un PID. Por lo tanto, cada vez que ubiquemos o tratemos de ubicar a un proceso, vamos a usar su identificador para representarlo. En el Linux, déjenme ver que abra la máquina virtual. Perdón, acá. Hay un subdirectorio y hasta que abra. Hay un subdirectorio que es un subdirectorio virtual, que es el que contiene los procesos. Algo pasó acá, que no me está apareciendo correctamente. Ahí está. Hay un subdirectorio virtual que se llama /proc, ¿sí? Es un subdirectorio que no existe, se llama virtual justamente porque no existe físicamente en el disco. Este directorio solamente guarda los procesos y los procesos son volátiles. Es decir, yo ejecuto un proceso, existe en el momento en que se ejecuta y luego desaparece. ¿Sí? Eso ya lo sabemos nosotros. Un proceso cuando termina, cuando pasa a estado determinado, luego de guardar todas las variables y estructuras de datos que utilizó, desaparece. Ya no tiene más estado, ya no tiene más variables, ya no tiene más nada, porque terminó de ejecutarse. Por lo tanto, todo lo que esté en este subdirectorio, si yo apagara la máquina, no existiría. Se crea, se monta y existe mientras yo estoy ejecutando procesos. Cuando yo deje de ejecutar procesos, voy a dejar de ver el contenido de esos procesos. Todos estos procesos, fíjense que son números medios pequeños algunos, son procesos que se están ejecutando en este momento. Estos numeritos azules son los PID de diferentes procesos que están ejecutando en este momento. Los números pequeños indican procesos de sistema generalmente, y los números más grandes son los procesos de usuario. En este momento yo no estoy haciendo ningún tipo de proceso, por lo tanto va a haber muy pocos procesos de usuario ejecutando. Y después hay algunos comandos o aplicaciones que se guardan aquí porque se están ejecutando también. Si nosotros miramos dentro de alguno de estos subdirectorios, por ejemplo, hacemos un ls -l de 1495, que es este subdirectorio. Ay, esperen que me quede el espacio. Ahí está. Adentro voy a ver, fíjense toda esta lista, todos los archivos
que contiene este directorio. Atributos, comando, línea de comandos, etcétera, etcétera, que son todos los archivos y estructuras que necesita utilizar este proceso, ¿sí? Entonces, todo esto es información relacionada con el proceso. Cuando Sandra nosotros... dice, o sea, el PID funciona como directorio. Exactamente, el PID funciona como directorio. Cuando este proceso 1495 deje de funcionar, deje de ejecutar, porque ya terminó, desaparece ese PID y desaparece ese directorio. Vamos a ver si hacemos un ls nuevamente. Esperen que limpie la pantalla. Hago un ls nuevamente. Y sigue estando. O sea que es un proceso seguramente, algún servicio que está ejecutando constantemente, por eso es que no desapareció ahora que borré todo y volví a hacerlo. Vamos a ver una cosita, volvemos a las filminas y ya vamos a seguir con este tema de, de los PID y de los procesos ejecutándose. Hay básicamente 3 tipos de procesos que podemos identificar en Linux. Los interactivos, los procesos en cola y los demonios. Cuando hablamos de demonios, también podemos hablar de servicios. Ustedes lo van a escuchar, demonios en Linux y servicios en Windows. Son similares. Los servicios son siempre lanzados para ejecutar alguna actividad específica que se ejecuta constantemente en background, que se le llama. El background sería como un segundo plano. Están por detrás de donde nosotros estamos ejecutando, siempre están ejecutándose, es decir, que están residentes desde que el sistema se inicia hasta que el sistema se apaga, y son esos procesos que son de apoyo para que funcionen otras cosas. En Linux se les llaman demonios y en Windows se les suelen llamar servicios. Después tenemos los procesos interactivos. Los procesos interactivos son iniciados y controlados por un shell. O sea, todos los procesos que nosotros íbamos lanzando, por ejemplo, vuelvo a la máquina. Un ls es un proceso, ¿sí? Eso es un proceso interactivo. Yo hago una petición a la shell y la shell me devuelve una salida que es una salida por pantalla. Eso es un proceso interactivo. Dentro de los procesos interactivos, iniciados y controlados por un shell, se pueden ejecutar de 2 formas. Los procesos que son en primer plano y los procesos que son en segundo plano. Las características del primer plano es que yo ejecuto con un prompt que me está esperando que yo ingrese un comando, y luego me devuelve una salida automáticamente. En el mismo instante que se termina de ejecutar el proceso, me devuelve una salida. Para nosotros siempre es casi instantáneo. Lo lanzamos y recibimos la respuesta. Pero hay algún tipo de procesos que ya vamos a ver cómo son las características para escribirlos, que funcionan en segundo plano. Es decir, yo lanzo el proceso para que se ejecute a través de un prompt, igual que los anteriores. Le pongo un símbolo especial para que sepa que es en segundo plano, y ese proceso no me lo ejecuta automáticamente y no me da la respuesta en el momento, sino solo en el momento en que el sistema está desocupado. Por ejemplo, si hay varios usuarios utilizando el sistema y pidiendo salidas de comandos, si yo lanzo un proceso en segundo plano, ese proceso me lo va a devolver cuando el sistema esté menos sobrecargado de tareas, y ahí recién lo va a ejecutar y me va a dar una respuesta. Obviamente cuando yo pongo a ejecutar un proceso en segundo plano, generalmente ¿qué hago? Procesos pesados, procesos que demoran su salida y que sé que va a bajar el rendimiento del sistema. Entonces, por eso los lanzo en segundo plano, porque no tengo apuro en que me dé una respuesta. Y el que decide es el sistema en qué momentos ir ejecutándolo
para aprovechar esos momentos muertos de todo el sistema mientras los otros usuarios quizás no están ejecutando nada. ¿Sí? Es una forma de trabajo para, sobre todo, procesos en lotes. Después tenemos procesos Sandra, en preguntan si se puede terminar o matar un proceso demonio. se puede, pero primero tenemos que tener ciertos privilegios, ¿no? Como usuario administrador. Pero si vos matas algún proceso demonio, lo que vas a hacer es inhabilitar la ejecución correcta del sistema. Es como si bajaras alguno de los servidores o administradores de algo. O sea, se lo puede bajar si sos administrador o root, pero eso no te va a funcionar y quizás provoque fallas en el sistema. Hay algunas condiciones de seguridad que no te van a permitir hacer todo lo que vos quieras y eso es la ventaja para no poder meter la pata tan fácilmente. Bien, me faltó definir los procesos en cola. Los procesos en cola no son procesos que estén asociados a una terminal en particular, o sea, a un usuario en particular que lo mande, sino que se envían a una cola de espera. Generalmente, los procesos de, por ejemplo, impresión, son procesos que yo lanzo y yo no recibo la ejecución de ese trabajo, perdón, Michelle no hace la ejecución de ese trabajo, sino que lo envía a un subdirectorio de spool, donde se juntan todos los procesos solicitados para que vayan a impresora. Y se manejan a través de una cola porque hay una sola impresora o dos y no podemos tener el recurso para nosotros mismos. Generalmente cuando se comparten los recursos existen estos procesos en cola, ya sea en impresoras, ya sea alguna pantalla, ya sea algún almacén o repositorio donde voy a guardar información, ¿sí? Puede haber diferentes tipos de procesos que se manejen a través de una cola. El más común y el más evidente es el de las impresoras, pero puede haber algunos otros también que se utilicen. Con esto pasamos a la siguiente, Filmina, y vemos que, ¿dónde estamos? Acá. Vamos a hablar un poquito de los procesos de segundo plano. Nosotros sabemos que Linux es de multitarea, es decir, podemos realizar varias tareas al mismo tiempo. Entonces me permite ejecutar varios procesos a la vez, pero al lanzar un proceso desde un shell no podemos volver a lanzar otro proceso desde él hasta que finalice la ejecución del primero. Es decir, cuando nosotros ponemos un proceso a ejecutar y si ese proceso es pesado porque tiene mucha información para manejar, para analizar y para procesar, el resultado puede tardar un tiempo y recién me da la salida que yo pretendo. Ese tiempo que tarda el proceso en ejecutarse, el prompt queda inhabilitado y, por ejemplo, el find. ¿Se acuerdan? Viste que cuando poníamos find tardaba un ratito y después de un rato recién me daba una respuesta. En ese momento, desde que yo lo lanzo hasta que obtengo la respuesta, el prompt queda inhabilitado, es decir, no me deja escribir nada hasta que yo no tenga el prompt de nuevo apareciendo en la pantalla. Cuando nosotros lanzamos procesos en segundo plano, ese prompt, aunque el proceso sea de ejecución lenta, el prompt me lo libera y deja trabajando en segundo plano y yo puedo empezar a hacer otra cosa. Y ese proceso anterior que fue lanzado en segundo plano, cuando esté listo, me avisa que terminó. Por eso es que a veces son útiles esos procesos porque yo lo lanzo, se dice lanzar. Yo lo lanzo ahora a ese proceso y no espero la respuesta. Sigo con otra cosa. Eso sería lanzar procesos en modo subordinado, modo background o segundo plano. Son las tres formas que se los nombra. Para ello vamos a utilizar el operador ampersand al final de la línea de comandos. Ya vamos a probar eso.
Bien, déjenme un poquitito que me interesa más llegar a este punto. Comando PS, comando top y comando PS-tree. Son los 3 comandos que vamos a utilizar básicamente. Podemos ver algunos más ahora, pero básicamente son estos 3 los que vamos a utilizar. Con procesos nosotros no podemos, en Linux no podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Muchas pruebas, muchas ejecuciones como hacíamos con archivos. Con los procesos, más que monitorear la ejecución de los procesos o lanzar, ejecutar un proceso, eso es todo lo que podemos hacer. Entonces, así como tenemos en Linux aplicaciones o servicios que nos permiten hacer monitoreo de los procesos, en Linux también. Estos 3 comandos son los que nos permiten monitorear procesos. El PS-tree es el comando que nos muestra en forma jerárquica los procesos padres e hijos. Ustedes saben que así como tenemos los subdirectorios y dentro de los subdirectorios podemos tener otros subdirectorios hijos y dentro de los subdirectorios archivos, los procesos también tienen niveles jerárquicos. Un proceso es creado a través de un padre, se clona el padre y empieza a ejecutar el hijo. Y este hijo puede clonarse y ejecutar otro hijo, que sería nieto del padre, y así se van creando los distintos procesos en Linux. Si voy a la máquina virtual, si yo ejecuto PS-tree, que sería árbol de los procesos, me va a mostrar esto. ¿Sí? Cada proceso con sus hijos y cada hijo con sus otros hijos. Es decir, los distintos niveles y dependencias jerárquicas de cada uno de los procesos. Perdón. El PS me muestra con la opción. Un segundo. ¿Profe? Sí. No, sí, tosas tranquila, perdón que le interrumpa. Déjame toser tranquila, dale, Sol. 2 preguntas. Hay algunos comandos ahí, procesos, que al lado tienen un 2 y un asterisco. ¿Eso qué significa? Bien, ahora vamos a analizar cada una de esas cositas. Ok, y otra preguntita Sí. chiquita. ¿Qué hace el proceso Whoopsie? No sé si sabe. Es que me hace mucha gracia el nombre. Sí, debe ser algún tipo de cosas para pantalla, pero la verdad que no sé, tendría que analizarlo. Okay. Hay muchos procesos que son, la mayoría de estos son procesos de sistema, ¿no? ¿Sí? Claro. Sí te puedo decir que el journal debe ser el de mantener las bitácoras. Claro. Esto es un bus de demonios y así, cosas por el estilo, pero la mayoría tienen nombres representativos, algo con la red, pero no te puedo decir cada uno de los procesos porque no los conozco, no conozco el nombre de cada uno de ellos. Sí, todo lo que tenga que ver con Daemon, por ejemplo, son demonios, eso seguro. Y ahí paremos de contar. Dice Google. Podemos buscar qué significa. ¿Sí? ¿Quién dijo algo? Yo lo busqué en Google, dice que es para reportar cuando se crashea algo. Ajá, cuando se crashea. Bien, sí. Eso es. Entonces, supongamos que es eso cierto. Hay que buscar cada uno de ellos, sí, porque cada uno de ellos es un programa que se ejecuta. La verdad que no los conozco a todos. Les decía que cuando usamos el PS-tree tenemos algunas opciones interesantes, como por ejemplo la "-h", que nos va a mostrar el proceso activo en este momento. Entonces, nos resalta como si fuera en negrita ese proceso. Yo ya lo ejecuté y ahora lo voy a buscar aquí. Y fíjense, es este proceso, PS-tree, que acabo de ejecutar. Su padre es bash, o sea, un shell de LX terminal, de PC man
FM, dentro de LX Session, dentro de Light DM, dentro de otro Light DM y dentro de el sistema. System D sería el proceso inicial, el proceso que contiene todos los otros procesos. Sería como el proceso padre. Después tenemos otras opciones, como por ejemplo la opción P. Le sumamos a la H la P. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿puede repetir lo que es el H? El H me resalta con negrita el proceso actual que yo estoy ejecutando. Fíjate que, a ver si lo buscamos por acá, porque puse la H. Ves que está un poquito más, no sé si se nota tanto, pero yo lo noto, no sé si ustedes quizás no lo noten. Sí, sí. Este Sí se nota, está profe. resaltado, ¿eh? Está resaltado. Está negrita, parece. Es negrita, claro, resaltado digo yo, pero está un poquito más, el blanco es como más intenso, porque está más gruesa la línea para escribir las palabras. También se nota el baby de fondo, profe. Sí, para acá, que acaba de entrar, no sé quién quizás mi hija la hizo entrar, pero va a salir ahora Sandra porque me dice, molesta. profe, me imagino que no se puede usar un sort con la salida de PS3. Obviamente que no. Que no. Eso supongo que fue un chiste, ¿no? Y no una pregunta real. Esperen un segundo. ¿Qué querés? Vení. Vamos a comer. Vamos a comer. Pero si usas ¿la cosa explota o directamente no te deja? Y con explotar me refiero a que queda todo desordenado y es una cosa asquerosa. La verdad que no lo probes para ver qué hace si te tira un mensaje de error o no. No sé Ok. qué te mostrará. Te debe mostrar algún tipo de error, supongo, porque fíjate que no tenés un listado, digamos, no podrías decirle por qué ordenar. Claro. O también puede considerar el tree como un solo objeto, entonces te muestra lo mismo de vuelta también. No sé. A ver, vamos a probar. Perdón, ¿pueden repetir eso último? Se me cortó un cachito. ¿Qué estaban haciendo? No, estaba preguntando un compañero que si se podía usar short con esa salida y no se puede. No, Pero no recuerden, sabemos si mostrará algún error o qué más. Ahí lo pruebo y les digo. recuerden que el sort toma el texto de la salida anterior o de un archivo y PS-Tree no es un archivo. Sort se utiliza para ordenar texto y segundo, ordena contenido de archivos. Si yo, por ejemplo, hago una salida de un LS, tengo que tener un listado o un texto para poder ordenarlo. En este caso yo no tengo separador de campos, no tengo espacios, sino que tengo una información visualizada de tal forma de que me muestre un árbol, pero no hay forma de que esta información como contenido se pueda trasladar a un archivo, excepto que si podríamos probar, a ver, déjenme probar, clear. Si yo hago ps3 y lo mando a un archivo, le vamos a llamar ps3, a ver qué me crea. Voy a ver un cat ps3. Ajá, fíjense. Me crea un archivo de texto, pero con las lineecitas. No hay forma de que ordene esto. O sea, va a poner a esto como campo ordenador, que sería un pipe, supongo que es, ¿no? Sí, parece que fuera un pipe.
Todas las líneas comienzan con pipe. Tendría que poner como separador de campo quizás el guión, pero hay guiones que son parte del nombre, hay guiones que son parte de separaciones. No hay forma de usar el sort con este PS Tree. No hay forma. Claro, va a salir cualquier cosa. Cualquier cosa, sí, porque mira, si Bien. yo pongo sort, ¿cómo se llamaba? PS3. Creo que me muestra lo mismo, si no me equivoco. Sí. Y si le pongo sort, a ver, voy a ver si me toma algún campo. Menos K3. Igual, perdón, Sí. convengamos que ya está ordenado. Más Sí, o sí, menos. sí. Sí, en realidad el orden que le da, ahora fíjense que ordenó por el tercer campo, le puse yo, debe ser, supongo que tengo que definir también un separador de campos que es menos T, y no sé cuál podría ser, supongamos que es espacio. Y si ignoramos los caracteres de algunos caracteres especiales, espacios, la barrita, el guión. Claro, pero que si los ignoramos, ¿cuál sería el separador de campo? No sabemos. Porque acá el guión es como un indicador del proceso. Pero acá este guión es parte del nombre. Claro. ¿Sí? Se entiende que esto sería como una línea. La horizontal y la vertical. La horizontal y la vertical. Pero acá, este guión es el separador del proceso Accounts Diamond, que es uno solo. O sea que no me sirve esta información para poder hacer un sort. No hay posibilidades. PS, en cambio, es una utilidad, un comando que me muestra los procesos activos del sistema. En este caso, cuando nosotros usamos el PS solamente, me está mostrando los de la terminal que yo estoy utilizando. Fíjense que me aparece bash, que es mi, digamos, intérprete de comandos, o mi shell, y el comando PS que acabo de ejecutar. También aparece dentro de la salida de PS, es decir, PS se lee a sí mismo como un comando, como un proceso. Si yo busco el proceso 1747, que es el PS que acabo de lanzar, ya no existe el subdirectorio 1747, porque el proceso PS se lanzó, se ejecutó, mostró la salida y cerró o terminó. Por lo tanto, este subdirectorio existió por un segundito nada más. Mientras que este subdirectorio 1517 sí existe porque es el bash que yo estoy ejecutando ahora. Vamos a ver si vamos a ps a barra proc barra 1517. No, quiero que lo veamos. Barra proc. ls menos l. No hace falta. Menos 1. 1517. Aquí está. ¿Lo ven? Remarcado. Es el bash que yo estoy usando. O sea, la shell. Este proceso o este subdirectorio va a estar constantemente funcionando mientras yo tenga mi ventana de comandos abierta. ¿Sí? O sea que el comando PS me permite ver el PID de un proceso en la terminal que se está ejecutando, el tiempo de ejecución y el nombre del comando que lo lanzó o que lo ejecutó. Pero el PS no solamente me permite esa información, sino que tenemos un montón de otras opciones que, por ejemplo, son PS-E. El "-E", fíjense la cantidad de procesos que me muestra, ya no me muestra de mi terminal, sino que me muestra de todo el sistema, todos los procesos del sistema que se están ejecutando en este momento.
Luego tenemos un poquito de información más completa. L. E por un lado, L por el otro. Me muestra, voy a abrir acá la ventana. Fíjense, es mucha más información, tienen muchas columnas. Acá tenemos banderas, estados, el UID, que es el proceso, perdón, el identificador del usuario que lanzó el proceso, el PID, el PPID. ¿Saben qué es lo que es el PPID? Deberían, pero ¿recuerdan? Del proceso padre. El pedido del proceso Exactamente, padre. porque, claro, el padre. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos reconocer el identificador de nuestro proceso, pero también necesitamos saber qué proceso lo inició. Porque supongamos que yo mato al proceso padre, automáticamente desaparecen todos los procesos hijos, ¿sí? Excepto que cada uno de estos procesos hijos se haya independizado. Después tenemos la opción C, que no me acuerdo qué hace. Ya me tendría que fijar después. Las prioridades, las modificaciones o NICE, que se le llaman de las prioridades, la dirección, el tamaño, los cambios de contexto, la terminal, el tiempo de ejecución, los comandos. Ese es con la opción -L, ¿sí? Con esta opción. Pero hay otras que me permiten mostrar más información también. Por ejemplo, PSAUX. También muestra información similar, pero algunas diferentes. Epa, acá está. No, acá está. ¿Dónde está el AUX? Se me perdió. Acá está. Fíjense que me dice el usuario, el PID, el uso de CPU, el porcentaje de uso de CPU, el porcentaje de uso de memoria, la virtual size, es decir, el tamaño de memoria virtual que está usando ese proceso. Los RSS, no me acuerdo, a ver, déjenme ver qué tenía. La cantidad de memoria RAM utilizada, volvemos a la terminal, el estado, el tiempo de inicio, el tiempo de ejecución y el comando que utiliza, perdón, que lanzó ese proceso. Siempre al final está el comando, es decir, quién fue el que lanzó ese proceso para que guarde todos estos datos. El usuario está asociado a ese proceso. ¿Por qué piensan que aparece el usuario que ejecutó ese proceso? ¿Qué les parece desde el punto de vista teórico? Ustedes deberían saber por qué me aparece como dato el usuario. ¿Es quien inició el proceso, profe? Sí, el usuario que inició el proceso. ¿Por qué me aparece a mí como un dato relevante? Acá me parece el user, perdón, el user, pero en los otros me parecía el UID, que es lo mismo. El UID es el identificador del proceso, del usuario, perdón. ¿Por los permisos del usuario, profe? Por los permisos es una muy buena respuesta, porque no cualquier usuario puede lanzar cualquier proceso. Pero supongamos que tenemos permisos para ejecutarlos. ¿Por qué me interesaría guardar el nombre del usuario? Para ver qué tantos recursos está usando ese usuario. Exactamente, para el control de los recursos. Básicamente el control de archivos que crea, control de memoria o cantidad de memoria que está usando, porque recuerden que cada usuario tiene una cantidad de recursos asignados máximo, y cuando está usando más de eso, se le bloquea los permisos de uso. Entonces, el nombre del usuario que lanzó un proceso le va a dar el límite de uso de CPU y uso de memoria. En un sistema de tiempo compartido, todos los recursos se comparten. Entonces, un usuario no puede acaparar el uso de la CPU, acaparar el uso de la memoria. Por eso es que guardamos el nombre del usuario que lo ejecuta. Acá todos los que dicen root es porque son procesos de sistema, generalmente. ¿Sí? Debe haber muy poquitos que dicen que son usuarios Sandra.
bueno, el systemd también obviamente que son del sistema. Y fíjense los poquitos que aparecen con Sandy, que son los que estoy usando yo. Bien, la otra opción, este es el PS. El PS tiene muchas opciones. Es importante que analicen todas las opciones que por lo menos aparecen en el libro, ¿sí? Aparte del AUX, la E, la "-L", la "-F", también me muestra mucha información. Pero ¿por qué les digo que analicen eso? Porque después vamos viendo qué información muestra cada uno y qué comando es el que muestra esa información. No todos muestran lo mismo. Además del PS-Tree y el PS, tenemos otro comando, que es un comando que se llama top. Que la diferencia de top con PS, porque fíjense que si mostramos la información es básicamente la misma. Voy a agrandar un poquito esto. La diferencia, fíjense cómo va variando en el tiempo. La particularidad es que el top es un comando en tiempo real, que se ejecuta en tiempo real y que cuando va cambiando me va mostrando las diferencias y los cambios que van realizándose. Mientras que el comando PS o PS-Tree es un comando que muestra una salida estática, es decir, es como una fotografía. Mientras que el top es un comando como si fuese un video. Va mostrándome la secuencia a medida que va pasando el tiempo. ¿Se entiende la diferencia? Si yo quisiera guardar información de un momento determinado a la mañana de uso del sistema y luego quiero compararlo con el uso del sistema a las 2 horas o a las 3 horas, no podría usar el comando top, porque yo al guardar tengo que guardar un PS y luego compararlo con otro PS. Y ahí veo cómo se fue usando el sistema y qué procesos estaban utilizándose. Ahora, si yo quiero hacer un seguimiento constante de todo el tiempo, tengo que utilizar un top. El top me va mostrando cómo va variando. A medida que va pasando el tiempo, voy haciendo ejecuciones. Ahora no hay nadie usando el sistema, entonces por eso es que no aparecen tantos cambios. Si yo fuera el administrador y estoy mirando con un top todo lo que va pasando, y por el otro lado hay terminales que se van usando y van ejecutando distintos comandos, yo vería cambios mucho más sustanciales aquí, pero fíjense que a pesar de que yo no estoy usando ahora la máquina, se van sucediendo distintos cambios aquí en el top. ¿Sí? Imagínense si yo fuera una terminal y tuviera varias terminales conectadas a este sistema. Esos cambios se verían. Lo que podríamos hacer es, para probar, ver diferentes terminales abiertas y lanzar procesos para luego hacer un top en el momento. Profe, una pregunta, antes que siga. Sí. ¿Cómo salgo del top? ¿Con qué tengo que sí o sí cerrar la terminal o con algún comando? Ah, perdón, sí. Tenés razón. Yo cerré la terminal y no me di cuenta. Perdón, la voy estaba a abrir y probando vamos a ejecutar. Sí, porque no podés salir. por Bien. eso. Con la Q salís del sistema. ¿Sí? Ah, listo, gracias. ¿Sí? Es como cuando ponemos el man, por ejemplo, que pones Q para salir del man. Bueno, para el top, con la Q también se sale. Muchas gracias. Sí, porque no me di cuenta que yo cerré la terminal porque... No sé por qué la cerré, la verdad. Pero para salir es con Q. Bien, volvemos a la filmina que les mostré los tres ¿Profe? comandos. Sí. Estaba viendo la opción L que aparece en L. el cuadernillo y me Sí. da distinto si pongo barra L a que si pongo L como pone en el cuadernillo. No sé si, porque quería saber si era un error de escritura. Me mataste porque, a ver, vamos a ir a la máquina. PSL, perdón, L solamente y PS menos L, decís vos.
Sí. Eso. A ver, FS. Ah, mira, tenés razón. Capaz que veamos cuál es el correcto si vemos el man, a ver si... Bien, la opción S, que debe ser state, supongo, no aparece en el L. El UID, el PID, el PPID, el C. El C no me acuerdo qué era, pero tengo que fijarme. La opción C. Es el uso del procesador. ¿En el C? Sí, estás usando el PS, ¿no? Sí. Sí. A ver, la opción C. Acá lo encontré en el man. ¿Qué diferencia dice? El L sin guión muestra el BSD long format. Sí. Y el barra L long format. Solo Guión eso. forma. No, long format dice. Bien, pero es guión, digo, no barra. Guión, claro. Sí. Perdón, léeme la primera que demostraba long. Dice display BSD long format. Ahí te lo copio. Dale. Yo lo que estoy viendo es que el estado, por ejemplo, está en el menos L, que es la S. Ay, perdón. Esta. Sleep y running. Sleep y running. Pero después veo la C, me decías vos, Juli, que era el uso del procesador. Sí. Y después que ni address, el size. Y el WChan era... Tengo acá. Ah, acá está, tenés razón. Sí, Juli, no lo estaba leyendo al cuadrito. Acá justamente es lo que estaba tratando de hacer y no me di cuenta que lo tengo acá en el fondo. Acá tengo la opción C, que es el uso del procesador. Tenemos todos los campos que me aparecen. Cada letrita, bueno, el UID es fácil, PID es fácil, PPID es fácil. El C es el uso del procesador, el CLS es el tipo de programación al que pertenece el proceso en tiempo real. Este campo incluye, solamente se incluye cuando la queremos visualizar, si ponemos la opción "-C". Después tenemos el porcentaje de tiempo de uso del procesador, o que estuvo ejecutándose el proceso, el porcentaje de memoria física que se utilizó, la prioridad, el número de NICE o cambio de prioridad que se le hizo a ese proceso, la dirección en memoria de la imagen del proceso, el tamaño de la dirección virtual del proceso, es decir, cuál es el tamaño de la imagen del proceso, la dirección del evento que provocó que ese proceso esté durmiendo o esperando, o sea, mucha información dependiendo de cuál de los de los PS utilicemos. ¿Sí? Generalmente cuando usamos la opción "-L, la opción "-F" o la opción "-AUX", nos muestra casi toda esta información. Algo que quería resaltar y me estaba olvidando es esto de los estados de los procesos. Cuando ustedes vieron los estados, en la teoría, hay estados que son muy genéricos. Acá los que vamos a encontrar en Linux son el sleep o durmiendo, que sería el estado de suspendido, ¿sí? Después tenemos, o sea, con espera interrumpible, sería el S. Es decir, que es un estado de bloqueado, esperando que se complete un evento, pero que puede ser interrumpido por cualquier señal, o sea que es de los más simples. Luego tenemos otro estado que se llama también durmiendo o sleep, pero que se representa a través de la letra D. Ese también es un proceso suspendido, pero con espera no interrumpible, es decir, cuando está esperando entrada-salida. Ese proceso no puede ser interrumpido porque justamente está ejecutando otra actividad dentro de la búsqueda, ya sea en el archivo o en el file system, y si lo interrumpimos se aborta todo el proceso. Por eso es que se le llama con espera interrumpible o no interrumpible. El S es el más común, pero que se lo puede terminar en cualquier momento. En cambio el D se trata de no
interrumpirlo para que no se frene la ejecución. Después tenemos el estado de terminado, detenido, y se lo identifica con la letra T. La R es corriendo en este momento, running, ¿sí? Puede ser ejecución modo user, modo kernel, cualquiera de los dos tipos de procesos. No los identificamos, digamos, diferentes, son corriendo. Después tenemos los procesos zombie, que el proceso no terminado, porque en algún momento su estructura, su directorio está referenciado. Es un proceso que generalmente tiene dependencias todavía por algún error o porque está trabajando todavía las dependencias. Entonces aparece con la letra Z. No es común ver procesos zombies, pero puede darse la situación. Y después tenemos el proceso X, que es un proceso muerto. Es decir, quizás en algún momento cuando hagamos un top, podríamos ver un proceso X en algún instante, si es medio lento la ejecución. Pero si no, nunca podríamos ver la letra X de un proceso porque es cuando termina. ¿Sí? Es un instante muy ínfimo en que aparece la letra X y ya desaparece ese proceso. Recuerden que el proceso en estado determinado sí tiene un tiempo hasta que cierra todos los recursos que está manejando, por eso es que existe ese estado determinado, pero un proceso muerto es cuando ya pasó de muerto a desaparecer. Por eso generalmente nunca debe ser visto este proceso. Tenemos que tener mucha suerte y un sistema muy lento como para que se pueda visualizar fácilmente. Bien. Hay algunas tareas o comandos que se pueden revisar en la clase de hoy si van al capítulo 8. Cosas para probar. Hasta ahora, lo que hemos visto de procesos solamente son para monitoreo, para visualización, para control de los procesos. Así que yo les diría que vayan probando y vayan viendo qué información me muestra, porque acá es solamente revisar cada uno de los comandos, cómo me va mostrando y qué información me va mostrando. Cuando nosotros les pedimos que ustedes realicen algún tipo de ejercicio, le vamos a pedir que visualicen algún dato en particular y ustedes van a tener que saber qué opción del comando tienen que utilizar. ¿Sí? Así que revisen eso. A la tarde le aviso a Sol cuando ya está disponible el tema de los resultados del parcial. ¿Sí? Bueno, entonces nos estaríamos viendo la clase que viene si no hay alguna consulta en el medio. A ver, me confundí. El sleep con S se da cuando se le terminó el tiempo. Por ejemplo, sí, la S es cuando se le terminó el tiempo de procesador porque ese proceso puede ser interrumpido fácilmente y no causa ningún tipo de problema. Solamente le quito tiempo. En cambio, si el proceso está con la opción D, que es cuando está buscando una entrada-salida, ahí ya no puedo quitarle el tiempo que tenía. Ay, yo también me olvidé. A ver, pongan ahora. Esperen, porque esperen. Dejo de compartir. Me olvidé de hacerles poner la asistencia, así que voy a entrar yo ahora. Y les voy a cambiar el horario. Profe. Sí. No sé si usted modificó, pero hay una fecha que está como el presente que no se guardó, que fue el día ese que fue feriado. No sé si usted ya lo corrigió. Me parece, no estoy segura, pero me No lo parece vi, o sea, que lo borré, pero no sé si en este curso. ahí me fijo, profe. No importa, yo me fijo, ya no te preocupes. Estoy entrando ahora. Lo vi. Dice System Auto Record, como que lo guarda automáticamente el sistema. Sí, pero yo lo tengo que eliminar, por eso voy a ver Claro. mensual, así ya. Aunque ustedes fue el 31, no, hasta hoy vamos a poner entonces. Está el 31, así que lo voy a borrar. Pero era el 24, Sandra, el feriado. Ah, no, entonces sí lo borré ya. Sí, está borrado. Está borrado. El 31 también porque tengo la asistencia. ¿Ustedes Por el marcaron acá parcial. también la asistencia o la marcaron solamente allá? No, solamente en el allá, profe. Bien, entonces voy a borrar esta para que no parezca como que van a estar todos ausentes.
Esperen que está borrando y ya les activo la presencia de hoy. 17, el 24 fue el feriado, el 31 fue el parcial y hoy es 7, ¿sí? Entonces, el horario acá, déjenme cambiar, para que no me permitió. Sesiones, puse mal, acá. Son las 9:31, le voy a poner las 9:35 y pongan el presente todos los que estén ahora. Ya está. Pueden poner el presente. Profe, yo marqué antes que se cierre. ¿No hay drama? Ah, perfecto, no hay problema. Es para los que Claro. olvidé de avisarles, por eso les extendí el horario. Los que ya pusieron el presente se pueden desconectar. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos. Chao, chicos. Chao, Juli. Bueno, nos vemos, Sandra. Hasta luego. Sí, creo que no hay nada para hablar La después. clase que viene preparo lo del TP. Dale, Profe. el TP. Bueno, Sí, Profe, sí. dijo después una te hora- aviso. Sí, termina. perdón. Profe, ¿la entrega del TP va a ser para este cuatrimestre o ya entraría para después del segundo cuatrimestre? No, para este. Para este. Bien, perfecto. No, yo preguntaba si ya dieron una hora precisa de cuándo se va a habilitar la revisión o solo dijeron Después de las 5. después de las 5. Después de las 5, pero yo le aviso a María Sol, María Sol o no sé si es Sol. María Sol. Sí, sí, María Sol, viste, me sonaba que era María Sol. Yo le Sí. aviso a María Sol cuando ya esté listo, por las dudas que me demore un poquito. Perfecto, muchas gracias. Nos vemos. Bien, ¿estás en el grupo? Sí, Sí, ella les va a avisar entonces. listo, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Perfecto, profes. Nos vemos. Buena semana. Nos vemos, Sol. cuídense. Que andes bien. Sandra, después te aviso cuánto más o menos lleva de la clase. Eso, para planificar. Sí.